Ok, listo. Ahora sí, ¿se escucha? Ok. Me comenta si se escucha, mi amor, por favor. Gracias. Ajá. Hola, saludos, no se escucha. Ok, ok. ¿Se escucha? Ahora sí, perfecto. No era que tenía el audio silenciado. Bueno, justamente les comentaba que la sesión anterior, el conversatorio anterior, disculpen por allí lo del audio, el conversatorio anterior podíamos conocer que justamente, ahora sí, ok, me comenta, mi amor, por favor, gracias, ajá, ok, ya va muchachos, que, ajá, ok, ¿se escucha, se escucha? Sí, perfecto, listo. La sesión anterior, el conversatorio anterior, ya va muchachos, que esto está, vamos a hacerle, ok, aquí sí. Ajá, me comentan si se logra escuchar mejor, por favor. Estamos aprendiendo también por acá. Es nuestra primera transmisión en vivo. Entonces estamos aprendiendo también en esta etapa. Ok. Entonces les comentaba que el conversatorio anterior que tuvimos el sábado pasado, nosotros pudimos hablar un poco acerca de lo que era el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino está escrito en Mateos 4:17, o por lo menos ese fue el verso que tomamos para iniciar lo que fue la primera instrucción. Y en Mateo 4:17, cuando el Mesías anunció eh, su primer mensaje, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense que ese anuncio, ese mensaje que trajo nuestro Mesías, es lo que hoy día se conoce con la palabra evangelio. El evangelio, dijimos en ese momento, que no es una doctrina, no es un estilo de vida, no es una religión. El evangelio es una palabra que define un concepto. Y esta palabra, dentro de lo que es el contexto lingüístico, significa un mensaje, una buena noticia, una proclama o un anuncio que alguien traía o un mensajero traía para un pueblo específico, que en este caso justamente era el mensaje que Yeshua, el Mesías profetizado, traía al pueblo de Israel en representación del gobierno de Dios, para que el pueblo de Israel volviera al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en cierto punto de la historia, debido a la desobediencia y a la ruptura del pacto con su pueblo, Dios se divorció de su nación y ocurrió una separación. Y en medio de esa separación ocurrió una mezcla entre las diferentes culturas y los diferentes imperios que conquistaron a Israel. Y justamente esa conquista fue lo que trajo que aún más el pueblo entrara en esa mezcla, esa separación con Dios. Pudimos darnos cuenta entonces verdaderamente que el Evangelio no se trata de una doctrina, se trata sencillamente de un anuncio. ¿Cuál era el anuncio? El anuncio era que el reino de Dios se había acercado. El anuncio central que Yeshua trajo a su pueblo era que el reino de los cielos se había acercado a la humanidad, estaba disponible, había acceso a él por medio del cumplimiento de la profecía bíblica. ¿En qué momento de la historia? En la primera venida de nuestro Mesías Jesús. Entonces fíjense que el anuncio no se centraba en un evangelio, en una religión, en una doctrina, para que nosotros hiciéramos de eso una doctrina. No, el anuncio se trataba, el mensaje se trataba de que teníamos ahora el reino entre nosotros. Y ese reino no era un reino humano, político, estructural o físico. Era un reino espiritual, era un gobierno que venía para cambiar nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad,
¿De acuerdo con qué? De acuerdo con las enseñanzas bíblicas puras que el Señor le dejó a su nación desde el principio del nacimiento de su nación como pueblo santo, como Israel, hasta el momento en que Yeshua viene a la tierra por primera vez y comienza a desentrañar y a desligar lo que era lo falso de lo verdadero, lo que era doctrina de hombre de lo que Dios verdaderamente estableció para su nación. Y ahí es cuando comienza a Yeshua a enseñar al pueblo en lo que verdaderamente era la ley del Señor, en lo que verdaderamente Dios había establecido como su ley, su instrucción, su palabra, su. Y fíjense que dice la escritura que Yeshua enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Y básicamente esto se refiere a que él, por causa de su obediencia, él podía manifestar el poder del gobierno de Dios porque él tenía autoridad sobre lo que estaba enseñando. Ahora bien, ¿qué sucede hoy y qué es lo que de una forma u otra hemos venido en las 2 sesiones anteriores desmontando? Que existen muchas estructuras humanas, existen filosofías humanas que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, de las últimas épocas, de los últimos siglos, en donde el ser humano se puso por encima de muchas cosas y centró su comprensión de la vida, del mundo, del propósito, de los sueños y de lo que nosotros somos como seres y que existimos, lo centró en él, en su ego, en su yo, más que en lo que Dios estableció como el propósito del ser humano. ¿Qué sucedió con esta mezcla entre las filosofías humanas y lo que era en ese momento las escrituras bíblicas? Surgió una mezcla cultural que hoy día se ha convertido en un sistema religioso global. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu del Señor en medio de los corazones, en medio de las personas, en medio de las naciones, en medio de cada uno de nosotros? Pues nos está limpiando de esa mezcla, nos está permitiendo abrir el entendimiento, renovar nuestra mente, salir de estructuras humanas y poder verdaderamente fidelizarnos a lo que Él estableció como verdad. Y hoy justamente vamos a ver un poco acerca de esto. ¿Qué es el reino? ¿Qué es verdaderamente el reino del Padre Celestial? Nosotros podemos ver acá en pantalla una serie de versículos en los cuales vamos a poder comprender qué es el reino del Padre Celestial. Fíjense que nos dice la Escritura en Éxodo 19:6 que el rey, que cuando el Señor saca a su pueblo de Israel, estamos en el contexto en el que su pueblo es sacado de Egipto. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, fíjense, los reúne ¿dónde? Los reúne en el monte Sinaí. Y esta reunión en el monte Sinaí ocurrió en una fecha muy específica y en una fecha muy especial para el Padre Celestial. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esas palabras se las dijo el Padre Celestial, Yud Hei Bat Hei, el Señor nuestro Dios, a Moisés en el monte Sinaí, cuando reunió a la nación de Israel que sacó de Egipto de esclavitud y de servidumbre, para entregarles ¿qué? Para entregarles las tablas de la ley, para entregarles la palabra o la Torá, que sería el estilo de vida que debía desarrollar su pueblo a partir de ese momento, porque ya no eran esclavos, ya no eran servidumbres, sino que ahora serían un reino de sacerdotes y de gente santa. Sabiendo que todos estos conceptos los vamos a revisar a futuro, pero la palabra santo en el original en el que se escribe la palabra del Señor, que es el hebreo, no tiene nada que ver
con lo que hoy día se nos ha enseñado acerca de los santos, que son personas buenas, que son personas que hicieron obras buenas y todas estas cosas. No, la palabra santo en el original hebreo es la palabra kadosh, y la palabra kadosh lo que realmente significa es que ha sido apartado para un propósito de honra. Entonces, lo que el Padre decía de gente santa era que Él había apartado a un pueblo para un propósito específico. Y ese pueblo llevaba por nombre Israel, un pueblo que Él se gestó, ¿de dónde? Se lo gestó en los lomos de Abraham, en la simiente de Abraham, un pueblo que no existía, pero que desde la simiente de Abraham fue profetizado y fue manifestado hasta el cumplimiento del Mesías. Fíjense que en 2 Samuel 7:12 está David, nos habla acerca del trono de David y le dice, en este caso, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. No solamente la profecía, la palabra profética fue dada a Abraham en sus lomos, sobre su simiente, sino que fue reforzada a lo largo de la manifestación de esa descendencia que se constituyó como Israel, como nación, en el Sinaí cuando recibe las tablas de la ley, y posterior a eso se constituye como nación dentro del territorio de Canaán, que pasa a ser llamado el territorio de Israel, tiempo después del cumplimiento de lo que el Señor le profetizó a Abraham. Y entonces, en ese momento, David es rey de Israel. David, como el rey de Israel, recibe una palabra de parte del Señor en donde le dice, de tu linaje, de tus entrañas, de tu simiente, vendrá un heredero, un linaje real, un linaje eterno sobre el cual afirmaré su reino. Seguimos viendo que desde mucho antes de que Yeshua anunciara en Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado, fíjense que los profetas y los primeros libros de la escritura, conocidos como la Torá, ya nos anunciaban este reino y a este rey que vendría a afirmar ese gobierno en Israel. Seguimos con Daniel en el capítulo 2, el verso 44, y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos otros reinos, pero él permanecerá para siempre. Acá Daniel está recibiendo la profecía de los diferentes imperios que vendrían uno tras otro a través de la estatua de Nabucodonosor, que tenía los diferentes materiales, y él está mostrando que vendría un reino, un heredero, un linaje, un trono que estaría por siempre establecido en Israel, y que a partir de él habría un gobierno eterno sobre la nación de Israel de parte del Padre Celestial. Luego seguimos avanzando en el tiempo, en la línea cronológica de lo que son los profetas y de lo que fue la historia de la nación de Israel, y vemos que Zacarías profetiza y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías está profetizando que vendría ese rey que establecería ese reino, ese gobierno de justicia, de paz, de gozo, y que habría una señal que sería humilde, que sería justo y que a su debido momento entraría en la ciudad santa por medio de que montado en un pollino. Entonces fíjense que todo estaba escrito, todo estaba profetizado, todo estaba planificado, todo estaba preparado para que se manifestara
manifestara en la figura de Yeshua, en la figura del Mesías, ese mensajero que vendría no solamente a anunciar el reino, sino también a establecerlo de manera tangible, a establecerlo de manera visible, de manera comprensible, entendible, y que pudiera vivirse en medio de la Israel que estaba en ese momento siendo gobernada por imperios romanos y griegos, pero que necesitaba ser libre en su conciencia, en su esencia, en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque por causa de la idolatría y la desobediencia, Israel caía bajo el yugo de sus enemigos debido a esa desobediencia. Entonces Israel estaba bajo el dominio, bajo el yugo del imperio greco-romano, que en ese momento se había hecho parte de las tierras de Israel. Cuando Yeshua se manifiesta en ese momento, Él no está hablando de un gobierno de hombres. Él está hablando de un gobierno que viene desde el interior del corazón de una persona. Él no está hablando de un gobierno externo. Él no está hablando de un gobierno político. Él no está hablando de un trono y de un cargo público. Él estaba hablando de un gobierno que vendría a cambiar desde nuestro interior nuestra vida, nuestra mente, nuestra perspectiva. Y que ese gobierno sería establecido en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por medio de una revelación que vendría dada por el Espíritu del Señor. ¿A causa de qué? A causa de cumplimiento de lo que Él tenía que hacer como obra redentora. Y su obra redentora implicaba su sacrificio en el madero. Entonces, pero no nos vamos a adelantar porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense que en Lucas 17:20 dice: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios. Fíjense que los fariseos y los saduceos eran los estudiosos de las escrituras. Y ellos, como estudiosos de las escrituras que hasta ese momento existían, que eran los libros sapiensales, la Torá y los libros proféticos, ellos conocían que vendría el reino de Dios y que vendría un Mesías. Ellos lo sabían, pero no lo supieron discernir y no lo supieron reconocer, porque ellos estaban esperando un gobierno como el gobierno humano, un rey como un rey humano, un libertador como el de los imperios que los habían conquistado a ellos. Entonces no supieron reconocer este reino, aunque ya estaba en medio de ellos. Y Yeshua les respondió y les dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está o allí está. Es decir, no era algo que conocíamos tangiblemente, que íbamos a poderlo ver, identificar como un gobierno humano, sino que era algo mucho mayor. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino ya se encontraba entre nosotros. Pero ¿por qué Él decía que ya el reino se encontraba entre nosotros? Si sabemos que el reino hace referencia al gobierno del Padre Celestial, y ya les voy a decir por qué. ¿Por qué él dice que el reino de Dios estaba entre ellos? Y es porque, fíjense, que ningún reino se puede manifestar si no hay un rey que lo represente. Entonces, cuando Él le dice al pueblo, el reino ya está entre vosotros y no es necesario que mires o que hayan señales visibles porque ya está aquí, es porque Él como rey estaba entre nosotros. Él como rey ya estaba enseñando lo que era el reino como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque Yeshua guardó mandamientos, Yeshua obedeció la escritura, Yeshua no tuvo pecado, fue el cordero inmolado, limpio, libre, sin mancha, puro. Él cumplió a cabalidad todos los estatutos y todos los lineamientos que están establecidos en la palabra del Señor. Entonces, el anuncio que él estaba dando era impactante para el pueblo que en ese momento conocía las escrituras, porque ellos estaban esperando era otro tipo de gobierno, otro tipo de rey, otro tipo de reinado.
Ahora bien, en Marcos 1:15 dice, diciendo Yeshua, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el anuncio, creed en el mensaje que les estoy dando, creed en el evangelio. Y cuando él decía estas cosas, la gente dice que muchos se acercaban y muchos se maravillaban, pero también había muchos que se alejaban porque no entendían o no querían aceptar la sabiduría que provenía de él. Fíjense que en Hechos 28-23 ya Yeshua subió al trono, ya los discípulos habían sido comisionados a entregar las enseñanzas del Mesías a través de Judea, Samaria y el resto de las naciones de la tierra, y está Pablo ejerciendo su ministerio entre los gentiles. Y fíjense que él dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, a donde él estaba residenciado, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios. ¿Qué estaba enseñando Pablo? Pablo estaba enseñando el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjense que en este primer siglo, cuando ya Yeshua asciende al trono y los discípulos, los apóstoles, son enviados a llevar el mensaje y la enseñanza del reino, ¿qué sucede? No existía lo que hoy día nosotros conocemos como Nuevo Pacto, Nuevo Testamento o la segunda mitad de la Biblia. No existía eso. Apenas la historia se estaba comenzando a escribir. ¿Qué era lo que se estaba anunciando entonces? ¿Con qué se enseñaba al pueblo? ¿Cómo se enseñaba al pueblo a amar a Dios, a vivir bajo el gobierno de Dios? Pablo lo hacía por medio de la ley de Moisés y los profetas. Eso es lo que se conoce como el Tanakh, porque comprende la Torá, que son los 5 libros que el Señor le entrega a Moisés durante el tiempo que estuvieron en Sinaí y dentro del desierto, y están los libros proféticos y los libros sapiensales que comprenden las profecías bíblicas y la sabiduría de Elohim. Entonces, ese compendio de la ley de Moisés y los profetas era la herramienta por la cual se enseñaba a ser fieles al reino de Dios. El reino de Dios se enseñaba, era con la ley de Moisés y con los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaron la venida del Mesías, anunciaron este reino, profetizaron este reino. Pero la ley de Moisés era la que establecía cómo ese gobierno se iba a establecer en nuestras vidas. Y esto es sumamente importante que nosotros podamos darnos cuenta, porque recordemos que Hechos 28 se escribió en lo que conocemos como el Nuevo Pacto, y se enseña o se malenseña hoy día que Pablo, sobre todo en el libro de Gálatas, que Pablo no guardaba las escrituras, que Pablo no guardaba los alimentos puros, que Pablo no tenía un estilo de vida tal cual como Yeshua cumplió la Torá, cumplió los mandamientos del Padre Celestial, cumplió a cabalidad la enseñanza que se daba, o el fundamento de los apóstoles del primer siglo, no era nada más y nada menos que la ley de Moisés y los profetas. Lo que se anunció y lo que se manifestó, y cómo eso debía establecerse en nuestras vidas como un estilo de vida. Entonces, vamos a avanzar un poco acá en la presentación y fíjense que vemos acá qué es el reino a la luz de las escrituras. Recordemos que la escritura se escribió en el Antiguo Pacto en hebreo, en algunos capítulos, algunos libros en arameo, y en el Nuevo Pacto en griego. Si nosotros nos vamos a ese original en donde esa palabra reino aparece señalada, nosotros vamos a podernos dar cuenta que la traducción nos dice que el reino en hebreo se dice Malkut y en griego se dice Basileia. El reino
Desde la perspectiva hebrea, Malkut significa dominio, soberanía. De la raíz Malkut, que significa gobierno. Y a su vez de la raíz Malak, que significa establecer un rey, constituir un reinado o ascender a un heredero al trono. Mientras que de la perspectiva griega significa basileia, significa poder, fuerza, dominio, gobierno. Si nosotros leemos Apocalipsis, cuando ya se habla acerca de la descripción del trono de Yeshua, en los cielos dice que a él es todo el dominio, el poder, la gloria, la honra para siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿de qué se está hablando acá? ¿Qué es el reino? El reino es un gobierno. Es una forma de gobierno que vino a establecer Yeshua. ¿Y el gobierno de quién? El gobierno del Padre Celestial. Es el gobierno, la soberanía del Padre Celestial, del Eterno, de Yud-Hei Vav-Hei, de nuestro Elohim, sobre toda la creación y sobre su pueblo. Y está establecido desde el principio en Génesis, cuando el Señor diseña los primeros 7 días de la creación y le delega al hombre la administración de la tierra. En ese momento, cuando el Señor le da la primera tarea a Adán, le delega la administración de la tierra. El gobierno del Padre Celestial en él, lo que le entregó fue en comodato, en administración, en mayordomía, la tierra. Le delegó la autoridad para poder continuar estableciendo esa forma de gobierno en medio de la creación. Eso fue transmitido a través de las generaciones por medio de la Torá, que hoy en día muchas personas rechazan porque se ha satanizado, se ha mal enseñado lo que verdaderamente significa la palabra Torá. Y la palabra Torá lo que verdaderamente significa, y lo vamos a ver pronto, es instrucciones, es enseñanza, consejo, ley o norma que rige una conducta de vida. Entonces era la manera, el consejo, la sabiduría de Dios de decirle a su pueblo cómo debían conducir su estilo de vida para que pudiera irles bien, vivir en bendición y caminar en sus promesas, caminar en su abundancia, caminar en su soberanía, caminar en su yugo, en sus estatutos, en sus mandamientos. Esto luego lo afirman los profetas, porque el pueblo una y otra vez, dice la Escritura, se desenfrenaba, se iba en idolatría y le era infiel al Padre Celestial. Y los profetas hacen continuamente ese llamado al arrepentimiento, a volver al corazón del Padre Celestial, al volver a sus estatutos, para que volviese la paz, para que volviese la autoridad del Padre Celestial sobre ellos y ellos pudieran vivir verdaderamente un gobierno de justicia, de paz y de gozo. Y finalmente, todo esto se proyecta, o es lo que hasta ahora hemos conocido como la profecía mesiánica, porque justamente nuestra esperanza reside en que este reino va a ser establecido a plenitud en la eternidad, cuando se manifieste el gobierno pleno de Jesús, de Yeshua, sobre la tierra, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y todo lo que ha sido profetizado para establecer un nuevo comienzo en la eternidad. Fíjense que el reino, entonces, ¿qué es? ¿Qué es realmente el reino? El reino viene a ser en nosotros un estilo de vida. Un estilo de vida que refleja ¿qué? Un estilo de vida que refleja que Dios es nuestro soberano. Que refleja que tenemos un rey a quien obedecemos, a quien amamos, a quien nos sujetamos, a quien lo consideramos cabeza de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestras vidas. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se manifiesta ese reino en nosotros? Pues ese reino en nosotros se manifiesta
en la manera en cómo nosotros desarrollamos nuestras decisiones de vida. ¿Por qué? Porque cuando el Padre Celestial se le revela a Abraham y le da la palabra profética de que en él haría un pueblo numeroso, más grande que las estrellas en el firmamento y que las arenas en el mar, no estaba hablando solamente de Isaac o solamente de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, ni tampoco de los 12 hijos de Jacob que luego se convertirían en la nación de Israel, que cuando salen de Egipto ya eran más de 2 millones de descendientes de Abraham. No estaba hablando solamente de ellos, estaba hablando de todos aquellos que por fe, que por venir a la fe del Mesías, pudiéramos acceder a esto. Entonces, cuando Yeshua se manifiesta en su primera venida, él trajo un anuncio muy especial. El reino está entre nosotros. Yo soy el rey y el reino se ha acercado. Yo me he acercado. El Padre Celestial se había acercado a su pueblo que estaba en desobediencia, que estaba en infidelidad, que estaba alejado de él y que no podíamos volver a él en nuestra condición en la que estábamos. Entonces, él paga el precio. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver el tema de los pactos. Él paga el precio para que esa reconciliación ocurra entre su pueblo y Dios, para que haya ese libre acceso de comunión con Dios. Pero inicia un nuevo tiempo en el que ese gobierno, ese estilo de vida, sería enseñado a todo aquel que creyese que Yeshua era el Salvador, era el Mesías Redentor, era el Hijo del Dios viviente que había venido a reconciliar al mundo con Dios. Y fíjense que una vez que esa convicción venía al corazón del hombre, tenía que comenzar un proceso de renovación de la mente en donde cada uno de los creyentes debía cambiar su manera de vivir, su manera de actuar y comenzar a vivir conforme a los estatutos, mandamientos y preceptos que el Padre Celestial había dejado escritos en el libro de Moisés, en la ley de Moisés, que era la ley del Padre Celestial dada en el Sinaí, porque la escribió él mismo con sus dedos, en las tablas, y los profetas. Ese estilo de vida estaba resumido allí. Habían principios de vida que debían respetarse y que dice la misma escritura una y otra vez que serían de carácter perpetuo. Pero leamos acá un poco acerca de lo que es el reino o el Malkut o el Basileia. Dios es el rey absoluto. Yud Hei Bat Hei, el Padre Celestial, se hizo hombre, se manifestó en medio de nosotros, se acercó a nosotros como ese rey, se hizo humilde, se despojó de su trono para habitar entre nosotros y podernos mostrar el camino, podernos enseñar cómo era verdaderamente ese estilo de vida. Él obedeció en todo y cumplió a cabalidad la escritura, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, todo lo que Dios estableció para nosotros como un estilo de vida. Y este rey, vestido de majestad, se hizo, dice la escritura, que se hizo pobre, humilde para poder habitar entre nosotros. Este rey es inseparable de su reino, porque ningún reino subsiste sin un rey y ningún rey es rey si no tiene un reino. Entonces, el reino es de el Padre Celestial. El reino es su forma de gobierno. El reino es inseparable de la identidad del Señor Creador y del Todopoderoso. El reino se manifiesta por medio de una relación de alianza. Y esta relación estaba directamente anclada o vinculada con un pueblo. Y este pueblo era el pueblo de Israel. Justamente lo leímos en un principio, Éxodo 19, 6, cuando el pueblo fue convocado, fue sacado de Egipto, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue convocado al Sinaí para recibir la escritura, la Torá, la palabra del Señor.
y allí fue constituido en alianza porque Dios les preguntó: ¿ustedes quieren ser ese especial tesoro para mí? ¿Ustedes quieren caminar en obediencia? Y ellos respondieron: sí, nosotros te obedeceremos. Ellos respondieron, hicieron una alianza, un pacto con el Padre Celestial desde el Sinaí, en medio de ese momento tan especial donde se entrega la Torá, donde se entregan los mandamientos, donde se entrega la legislación de ese reino. Fíjense cómo se fue constituyendo ese reino. Y ya vamos a ver cuáles son los elementos del reino. Pero fíjense que el reino tiene un rey. Ese rey es el Padre Celestial, es su gobierno. Tiene un pueblo. Y ese pueblo fue elegido, fue gestado, no existía en medio de las naciones. Fue gestado en los lomos de Abraham, en la simiente de Abraham, y fue manifestado en el Sinaí y constituido como nación santa, como pueblo santo en el Sinaí, en medio de ese tiempo de alianza y de pacto, en el que se recibe una legislación. Se recibieron las tablas de la ley y se recibe todo el diseño por medio de Moisés, todo lo que era o iba a ser el estilo de vida de la nación de Dios. Entonces, el reino tiene un rey, el reino tiene un pueblo que fue gestado por el mismo rey a partir de Abraham. Él lo creó para sus propósitos, y el reino tenía una legislación que fue entregada cuando este pueblo sale de esclavitud y es llevado delante del Padre Celestial en el Sinaí y recibe la Torá. Entonces el pueblo, el reino tiene un rey, tiene un pueblo, tiene una ley que le rige, que establece la legislación, el estilo de vida, las normas, los preceptos, los mandamientos, los estatutos, que ese pueblo como nación santa, como nación de sacerdotes y de reyes debía vivir, debía practicar, debía poner en obra. Y el reino también tiene un territorio. Porque justamente cuando ellos salen de Egipto, que fue lo que se les profetizó, o se dice, se les prometió una tierra. Ellos no tenían tierra. Ellos no tenían un lugar donde habitar. Ellos, por eso se les decía hebreos, porque justamente la palabra hebreo significa aquel que es peregrino, aquel que no está establecido en una tierra, aquel que va en constante movimiento. Aquel que fue sacado y que de una forma u otra todavía no tenía tierra. Israel como nación no tenía una tierra, pero le fue profetizado en el mismo Abraham una tierra donde fluiría la leche y la miel, donde ellos se podrían establecer y tener paz y vivir en justicia, vivir en igualdad, vivir en una sana convivencia. Porque ¿qué pasaba con el resto de las naciones? Y que son cosas que desconocemos porque tal vez desconocemos el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico en el que se desarrolló todo este proceso del que Dios se constituye una nación. Era que el resto de las naciones eran bárbaras. El resto de las naciones no guardaba leyes. La ley que se imponía era la ley del más fuerte. Era la de que el que tenía más fuerza, más poder, más recursos, subyugaba a los débiles. Entonces, la justicia no era una justicia verdadera, era un yugo de opresión que generalmente estaba bajo el gobierno de un hombre que no conocía de justicia. ¿Por qué? Porque no se había entregado todavía, el Padre no había entregado todavía esa característica de justicia que debía tener un pueblo. Fíjense que cuando Israel recibe la Torá, cuando Moisés la recibe en el Sinaí y se la entrega a Israel y comienza a establecerse la nación en ese orden legislativo, comienza a establecerse ese estilo de gobierno en medio de Israel, las naciones de la tierra comenzaron a mirarlos a ellos porque su estilo de vida era completamente distinto a lo que en ese momento se conocía en la humanidad como una vida. Entonces, en aquel momento, cosas tan sencillas como lavarse las manos antes de comer no existían.
No había medidas de higiene. No, las personas no se sometían a baños regulares, a cambios de ropa. No existía la higiene en los alimentos. No existía ese tipo de normas a la hora de nosotros poder comportarnos, comer, compartir, dar, hacer, entregar. No existía esa dinámica de amor, de igualdad, de justicia, de vida. No existía ni siquiera el respeto por la vida humana, porque era la ley del ojo por ojo, del más fuerte, del que podía someter al otro, y si tenía que quitar la vida de otros para hacerlo, eso era permitido. No existían las leyes matrimoniales, no existían las leyes de concubinato, no existía nada de lo que el pueblo comenzó a experimentar como orden cuando el Señor le entrega la legislación a Israel en el Sinaí. Entonces seguimos avanzando y no tenían tierra. Salen de Egipto, reciben la legislación, son constituidos nación y ahora les corresponde conquistar una tierra que ya les había sido profetizada y entregada por el Padre Celestial. Y esta tierra era la tierra de Canaán, la tierra que recorrió Abraham colocando altares en los diferentes lugares. Y era una tierra que generalmente era una tierra árida, era una tierra desértica, pero que habían lugares cerca al Jordán donde la tierra era muy fructífera. Y allí es donde se desarrolla posteriormente todo lo que es los 12 espías que van al reconocimiento de la tierra y conocen el Valle de Cron y todo esto que vamos a ver posteriormente. Pero fíjense que pasaron 40 años en el desierto y esa generación no pudo pisar, no pudo tomar la tierra que les había sido profetizada como herencia. ¿Por qué? Porque sus corazones, aunque salieron de esclavitud de forma física, sus corazones estaban anclados a un estilo de vida, a una mentalidad de un gobierno humano, de un imperio egipcio, de una vida arraigada en principios, en valores, en costumbres de hombres, de fuera de lo que Dios había establecido que sería el estilo de vida de su nación. A esa generación le costó muchísimo poder entender esa revelación y poder mudar su corazón a lo que verdaderamente era el deseo del Padre Celestial para establecer en sus vidas. Y esa generación se le llamó una generación rebelde, desobediente, de dura cerviz, porque no doblaban su cabeza, no tenían un corazón humilde. Entonces, cuando esta generación pasó 40 años después y la nueva generación creció, que era la generación que lideró Josué, fue que lograron conquistar esa tierra profetizada, esa tierra prometida. Y esa tierra se llamaba Canaán, pero luego cuando ellos la toman y la dividen entre las 12 tribus de Israel, esa tierra se convierte en la tierra de Israel. Y la ciudad de donde gobernaba su rey era Jerusalén. Era la ciudad de Jerusalén, en donde luego, posteriormente, Salomón edifica el templo del Señor y desde donde comienza a regirse toda la dinámica de la nación, desde la ley del Señor, porque era la constitución de esa nación, hacia las naciones alrededores. Y constantemente el Padre Celestial le decía a su pueblo que no se dejara pervertir por las naciones que habitaban en esa tierra, que no guardara las costumbres de las naciones que habitaban en esa tierra, que no se mezclara con esas naciones en la tierra, sino que debían erradicarlos de ellas. Y fíjense que una de las cosas que Israel no hizo fue eso, y parte de los territorios que no pudieron tomar por completo se debe justamente a eso, a que ellos no obedecieron la instrucción a cabalidad. Pero todo era a propósito y todo estaba dentro todo sumaba al plan profético, que era poder hacer que los gentiles pudieran entrar dentro de este pacto y pudieran venir a la fe en el Mesías y caminar en este reino, así como Israel desde el principio le fue entregado este reino. Ahora,
yo quiero que nosotros reflexionemos un poco y lo podamos comparar con lo que es un gobierno terrenal para poder entender realmente lo que es el gobierno del Padre Celestial. ¿Qué es un gobierno? Un gobierno es una estructura, viene a ser una manera en la que se organiza la vida de una comunidad. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela está constituido por 5 poderes públicos, o bueno, generalmente eran los 5 poderes públicos. El legislativo, el judicial, el poder público, el poder electoral, el poder y los diferentes poderes. Ese gobierno tiene una estructura, tiene un presidente, tiene gobernadores en las diferentes dependencias y tiene alcaldes en cada municipio, y así sucesivamente se va estableciendo esa estructura de gobierno. Pero fíjense que en el gobierno, en el caso del gobierno del reino, en el reino, el gobierno y toda la directriz y toda la autoridad reside en el Padre Celestial, reside en el Rey. El gobierno está bajo la delegación de un rey, y ese rey, en la autoridad que le fue entregado sobre esa nación, ese rey dicta decretos, ese rey dictamina el estilo de vida, el orden, la estructura, la forma en la que se va a desarrollar la dinámica de la nación, la dicta ese rey. En el gobierno del Padre Celestial, quien dicta la dinámica es el rey. En este caso, nuestro rey es Yeshua. Él está sentado en el trono. Es el mismo Padre Celestial en figura de hombre que se hizo carne para habitar entre nosotros, pero que desde que ascendió al trono está gobernando su reino a través de nuestro corazón, de aquellos que nos rendimos a su voluntad, a su palabra, y nos enfocamos en obedecer lo que Él ha establecido como legislación de su nación. Entonces, un gobierno es la estructura, la autoridad, la dirección que organiza la vida en una comunidad. En términos generales, es el conjunto de instituciones y personas que ejercen poder para mantener el orden, establecer leyes y guiar la sociedad. Eso es un gobierno de manera general. O sea, es una estructura. Ahora, ¿qué tiene un gobierno? Un gobierno tiene autoridades, tiene leyes, tiene territorios, tiene delegados, o en este caso personas que son asignadas para administrar esta justicia, esta legislación, estas leyes, y para conducir a la sociedad, al pueblo, a las masas en un orden específico. Cuando nosotros hablamos de Venezuela, pues sabemos que hemos tenido por los últimos 30 años un gobierno, entre comillas, socialista, pero que obviamente pues está anclado en los principios del comunismo. Y fíjense que son filosofías humanas que son completamente contrarias a lo que es la instrucción del reino, a lo que es la legislación del reino. ¿Y qué sucede? Que se nos ha enseñado, familia, que caminar en el reino es sencillamente que yo pueda sentir en mi corazón que Jesús es mi Salvador, que yo pueda sentir en mi mente, en mi corazón, que yo pueda creer con mi mente que Jesús es mi Salvador, que yo sé, yo estoy consciente, y eso es lo que se enseña en las doctrinas humanas, en las doctrinas humanistas, en las doctrinas religiosas, en las doctrinas del cristianismo, en las doctrinas del catolicismo, en las doctrinas, diferentes doctrinas que surgen de la mezcla de la escritura, de la Biblia, con doctrinas humanas, con filosofías humanas y con poderes humanos. Se ha enseñado que creer, simplemente con creer que el Mesías me salvó por su sangre, fui salvado, es suficiente. Y no es así. No es así, porque cuando nosotros vamos a escudriñar la escritura, nosotros vamos a darnos cuenta que una y otra vez en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, que realmente pues le vamos a ver el nombre correcto dentro de poco, se nos repite que no hay verdaderamente reino en nuestras vidas si nosotros no obedecemos los mandamientos del Padre Celestial, si nosotros no guardamos la legislación sobre la cual fue establecido ese reino, si nosotros no obedecemos lo que nuestro rey ha establecido como
leyes, como legislación, nosotros no estamos viviendo en ese reino. Nosotros estamos viendo ese reino desde fuera, desde lejos. Lo estamos escuchando, pero no lo estamos viviendo. Porque para que tú puedas ser parte de un gobierno, de una nación, de un pueblo, de un territorio, de un rey, tú tienes que someterte, tú tienes que entregarte, tu identidad tiene que ser ese estilo de vida. Yo no puedo decir que yo soy venezolana, pero yo no guardo las leyes, pero yo no camino en obediencia a la justicia, a lo que hasta ahora se ha establecido como el sistema de justicia. Yo no puedo decir que soy venezolana si yo no tengo la documentación. Yo no puedo decir que yo soy venezolana si yo no tengo la identidad que me certifica a mí como eso. Y esa identidad me da mis derechos y deberes. El hecho de que yo tenga una cédula venezolana me determina a mí que yo tengo derechos y deberes. Y dentro de mis derechos, obviamente, está todo lo relacionado con la justicia, pero dentro de mis deberes está lo relacionado con mi obediencia a la ley. Si yo no obedezco la ley de mi nación, yo voy a vivir las consecuencias de desobedecer la ley. ¿Qué voy a enfrentar si yo desobedezco la ley? Yo me voy a enfrentar a la justicia de esta nación, porque la justicia establece los parámetros de recompensa y de consecuencia que una persona vive de acuerdo a sus acciones. Y por eso es que es tan importante que nosotros podamos ir derribando desde los conversatorios pasados estructuras humanas, porque se nos ha enseñado religión, se nos ha enseñado religiosidad, se nos ha enseñado un Yeshua occidental romano y no un reino justo que tuvo origen en una cultura hebrea, en un pueblo llamado Israel y cuyo rey es de la tribu de Judá, descendiente de David, y se sentó en el trono eterno para gobernar y va a manifestar su gobierno eterno desde Jerusalén en un tiempo que nosotros vamos a conocer como la eternidad. Entonces, ¿cómo yo me hago llamar ciudadano del reino si yo no camino en los estatutos, en los preceptos, en los mandamientos y en los decretos del rey? ¿Y cuáles son esos decretos del rey? ¿Cuáles son esos estatutos? ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son? No son los que generalmente nos enseñan que la Biblia se le obedece en algunas cosas y en otras cosas no. Porque lamentablemente se han mal enseñado las escrituras y se ha dividido la enseñanza. Lo que ya pasó y lo que se tiene que hacer. Y no es así. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Eso no existe. La escritura es una sola desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese análisis sesgado es lo que no nos ha permitido a nosotros comprender realmente lo que el Padre Celestial hizo por nosotros. Lo que ya se manifestó. Lo que ya nos fue entregado y que sencillamente nos toca a nosotros conquistarlo como le tocó al pueblo de Israel en el desierto conquistar la tierra prometida. Ya la tierra les había sido entregada, ya la tierra había sido entregada por herencia a ellos, pero ellos tenían que conquistarla, tenían que poseerla. Entonces ya nos fue entregado todo, pero resulta que caminamos como mendigos, caminamos como huérfanos, caminamos fuera del reino, creyendo que estamos en el reino, porque no estamos sujetos a una legislación, porque no estamos sujetos a un rey y porque como pueblo no estamos viviendo la legislación de ese rey, la legislación de ese rey, de ese reino. Entonces fíjense que, y ya para ir cerrando por el día de hoy, porque vamos a continuar este tema en las próximas sesiones, pero esto es solamente para que nosotros podamos entender. Un gobierno se manifiesta en nuestras vidas por medio de 4 elementos principales: un rey, una legislación, un pueblo que lo constituye y un territorio
que ha sido profetizado. Fíjense que esa Israel que estaba en un territorio específico que fue conquistado, llamada Canaán, y que luego pierde su identidad porque es asimilada entre las naciones con la conquista de los imperios y con todo lo que es el proceso de transculturización hasta hoy día, no me limita a mí, o sea, no, la Biblia me enseña que ciertamente la fe en el Mesías es lo que me permite acceder al reino. Pero la fe se nos ha enseñado, familia, que es sencillamente una creencia. Mas, sin embargo, y eso lo vamos a ver la próxima sesión, la fe no es una creencia. La palabra fe en el original, en el que se escribe la santa palabra de nuestro Señor, la Biblia, es la palabra emuná. La palabra emuná realmente traduce obediencia, fidelidad a la verdad. Es realmente una acción, no es una creencia a secas, una creencia sola que está en mi mente, no. La palabra fe, que es la palabra emuná en el hebreo original y cuya raíz es la palabra emet, es obedecer a la verdad, es caminar en obediencia, es ser fieles a lo que estamos creyendo con acciones contundentes, con acciones que reflejan lo que creemos. Entonces, por eso es que Santiago y los discípulos de nuestro Mesías y Pablo y todos los que vinieron después de Yeshua hablaban de que la fe sin obra era muerta, de que la fe tenía que tener frutos, de que la fe es visible y de que por esa misma fe muchos creerían, muchos vendrían al Mesías. Entonces, hoy día se ha tergiversado, transliterado, transculturizado todo lo que tiene que ver con la sana escritura a doctrinas humanas y todo se ha conceptualizado de una forma emocional, cuando realmente la palabra del Señor fue escrita para ser obedecida. Fíjense que hay un verso que es en Primera de Juan, déjenme ubicarlo por acá, Primera de Juan 2:4, en donde nos hablan acerca de lo que es verdaderamente amar a Dios. Y lo vamos a dejar hasta hoy, porque la próxima semana vamos a poder ahondar un poco más acerca de los elementos del reino y acerca de lo que es la verdadera fe. Y dice Primera de Juan 2:4 que aquel que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Ahora, Juan fue el discípulo amado de Yeshua que recibe la profecía del último tiempo, que se conoce como el libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, que camina por muchísimos años después del Mesías estableciendo la palabra del Señor en medio de las naciones, y que de una u otra forma escribió uno de los libros más hermosos que yo puedo decir que tiene la escritura, que es el libro de Juan, Primera, Segunda, Tercera de Juan. Son libros donde verdaderamente se nos enseña cómo entender la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cómo vivirla desde la verdadera perspectiva de un discípulo. Entonces, Juan nos enseña a amar al Señor como verdaderamente el Señor estableció que debía ser amado. Y es por medio de una fe obediente, una fe que da frutos, una fe que hace acciones, que manifiesta a su Rey por medio de esa obediencia. Porque también decía Santiago que de nada me sirve a mí decir mucho que creo en el Señor, pero lo que yo hago refleja todo lo contrario. Entonces, esa incoherencia, esa incongruencia que ha venido manifestándose en el cuerpo del Mesías, en los creyentes, en las iglesias, en las congregaciones, es lo que ha manchado la imagen del Rey, manchado la imagen del reino, ha mal enseñado un reino a medias, una fe vana, una fe vacía, una fe carente de propósito, pero que por causa de eso no hemos visto la manifestación de las promesas del Padre Celestial en nuestras vidas, porque realmente estamos viendo y estamos escuchando el reino, pero no lo estamos viviendo.
Y no lo estamos viviendo si realmente nosotros no estamos caminando en obediencia, en Torah. Ahora, vamos a ver quién es ese rey, cómo estaba profetizado ese rey. Vamos a desmenuzar esa legislación. Vamos a ver cómo ahora se aplica esa Torah por el Espíritu a través de principios espirituales que verdaderamente nos hagan a nosotros partícipe del reino del Padre Celestial. Vamos a ver quiénes somos como ese pueblo santo, como ese real sacerdocio, como ese pueblo que representa a ese rey y que vive bajo esa legislación. ¿Quiénes somos? ¿A quién representamos? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Y hacia dónde vamos? Porque ciertamente en este proceso de reconciliación con Dios estamos siendo restaurados a nuestro diseño original, un diseño de familia, un diseño donde somos cuerpo del Mesías y donde somos uno con el Padre Celestial. Y vamos a ver cuál es ese territorio profetizado para nosotros. Y dentro de toda esta dinámica, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro propósito como esos miembros, ciudadanos de este reino? Vamos a poder entender realmente cómo vivir el anuncio que Yeshua nos trajo. Cómo vivir el reino de Dios que se nos fue acercado. Y lo más hermoso de todo esto, familia, es que no lo vamos a hacer solos, que lo estamos haciendo en comunidad, porque justamente es el diseño que el Padre estableció. Si uno cae, el otro lo levanta. Si 2 o más o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. El reino no se manifiesta de forma individual. El reino se manifiesta en la corporatividad, en el cuerpo, en donde los miembros en unidad, en ese mismo espíritu, en esa misma obediencia, en esa misma fe, se unen para adorar a ese rey. Se unen y la adoración no tiene nada que ver con que es cantar. La adoración tiene más que ver con ¿qué? Con el estilo de vida que tú desarrollas y que honra a Dios en todo lo que haces y en todo lo que manifiestas. La adoración era lo que le pidió al Señor a Moisés para su pueblo. Fíjense que cuando nos vamos al libro de Éxodo, que Moisés va repetidamente delante del faraón para que deje ir al pueblo de Dios, lo único que Dios le demandó al pueblo de Israel fue adoración. Una adoración genuina es un corazón entregado, un corazón que ama verdaderamente a su Señor, y ese corazón entregado que ama al Señor es uno que guarda mandamientos y que refleja el corazón de su rey, que refleja justicia, que refleja gozo, que refleja paz, que refleja esa plenitud que viene de caminar de la mano de ese rey. Entonces, nosotros, los creyentes en Jesús, en Yeshua, no tenemos religión, no tenemos doctrinas humanas, no nos fue entregado una estructura eclesiástica, nos fue entregado un reino, un sistema de gobierno que está en nuestro interior por medio del Espíritu del Padre Celestial y que nos hace caminar en justicia, nos hace dar frutos visibles que simulan o que reflejan a nuestro rey, que es un rey de justicia, es un rey de paz, es un rey de shalom, es un rey pleno. Entonces, amados hermanos, yo los invito a que ustedes puedan revisar este PDF que yo les estoy enviando a través de nuestro canal de Telegram, que ustedes puedan escudriñar, que ustedes puedan ver los versos, que ustedes puedan hablarles con su corazón al Padre Celestial y que Él pueda ministrar a sus vidas ese verdadero derribar de estructuras que hasta ahora hemos conocido y hemos caminado, pero que verdaderamente el Señor quiere establecer en nuestras vidas ese gobierno que viene de Él, no de otro, porque Él es nuestra fuente, Él es el dador de la vida, Él es el hacedor de destinos, Él es el que puso propósito y sentido a nuestras vidas, es Él el que guía este timón. Entonces vamos a darle verdaderamente el control a nuestro rey y que venga su reino a nuestras vidas, así como en el cielo, aquí en la tierra.
Les bendigo, familia, les amamos, estamos a la orden por el canal de Telegram, estamos a la orden por nuestro canal de WhatsApp, y lo que queremos verdaderamente es que podamos generar pues esa dinámica donde unos a otros nos edifiquemos y donde unos a otros podamos verdaderamente conocer a nuestro Padre Celestial, conocer su palabra, gozarnos en ella, ser restaurados en esa identidad, en ese propósito, y volver a casa como Él estableció en su palabra. Seamos libres de todos dogmas, seamos libres de todas doctrinas, de todos yugos falsos, y podamos experimentar su reino a plenitud desde aquí, desde ahora, porque la eternidad ya no fue entregada, está dentro de nosotras, somos dentro de nosotros, somos uno con Él. Su reino es uno en nosotros, es a través de nosotros, y esa eternidad se manifiesta